expediente de investigación. Ese expediente de investigación, es importante que los ciudadanos sepan, fue en medio del contexto de dos cosas. Uno, de la declaración de impacto ambiental que definitivamente el gobierno del Partido Popular en el Ministerio de Medio Ambiente, que estaba presidido, dirigido en esos momentos por Arias Cañete, que ahora es comisario europeo, y en esos momentos, el 30 de mayo fue concedida la declaración de impacto ambiental y nosotros estábamos aportando la información al Parlamento Europeo de la contradicción que era esa declaración de impacto ambiental, porque había una propuesta que el gobierno estaba bloqueando para declarar lugar de interés comunitario el oriente de Lanzarote y Fuerteventura, y además en esa propuesta se estaban modificando las coordenadas geográficas que inicialmente estaban previstas, porque la propuesta de declarar lugar de interés comunitario era mucho antes de que José Manuel Soria reiniciara el expediente de Repsol, que lo reinició en el mes de enero del año 2012, ¿no? Entonces le estábamos aportando toda esa información al Comité de Peticiones del Parlamento. Se debatió inicialmente en enero del 2014, el gobierno continuó adelante y el gobierno además estaba bloqueando mandar todo el expediente de la declaración de lugar de interés comunitario del oriente de Lanzarote y Fuerteventura. No solamente lo bloqueaba, sino que había cambiado las coordenadas para poder facilitar la declaración de impacto ambiental y autorizar las perforaciones que autorizaban esa declaración de impacto ambiental. Bueno, después ya todos sabemos que la autorización se hace en agosto del 2014, que tiene un recorrido de 3 años, que todavía no han vencido, por eso estamos en el mes de abril del año 2017 y Repsol todavía sigue vivo con el expediente porque no ha sido anulado. ¿Es decir, que podría volver? Pues no sabemos qué es lo que puede pasar, pero lo que sí ha constatado la Unión Europea, el Parlamento, el 28 de febrero, que ha requerido en reiteradas ocasiones al gobierno español que le explicara en qué situación se encontraban las profesiones petrolíferas, porque era contradictorio con el expediente de declarar lugar de interés comunitario el oriente de Lanzarote y Fuerteventura, por la importancia y por la riqueza biológica de todo ese lugar, que había sido contactado por todos los informes científicos, y el gobierno español le ha dicho que eso no ha sido archivado. Por eso el Parlamento Europeo mantiene abierto el expediente, a pesar de que el gobierno español se empleó a fondo en el Parlamento el 28 de febrero para intentar archivar definitivamente el expediente allí en Bruselas, ¿no? Eso no ha sido archivado, mantiene abierta la investigación y eso es lo que hemos dado a conocer, ¿no? Bueno, la parte positiva es que están ahí investigando qué es lo que pasa. Quizás provoque un poco de nerviosismo con respecto a que no se han extinguido esos permisos y pueda durante estos... bueno, no hay mucha posibilidad a lo mejor, ¿no? Pero quedan meses, ¿no? Bueno, pero sí que es verdad que son derechos que le concedieron a Repsol, que los pueden vender a pesar de que ellos se retiraron. Nosotros no sabemos definitivamente, porque luego se abrió un abanico de posibilidades, si se retiraban porque efectivamente no habían encontrado petróleo, o se retiraban porque la bajada de los precios del petróleo, una vez que bajan a menos de 90 dólares el barril, eso ya no es rentable para nada, sacar petróleo a 3.000 metros de profundidad, como pretendían hacerlo en Canarias. O no sabemos si exactamente estos señores, porque luego tampoco judicialmente se pudo abordar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuando se presentaron los recursos por parte del Cabildo de Lanzarote y de Fuerteventura y del gobierno, se abordaba, digamos, el otro elemento, que era la anulación de la declaración de impacto ambiental. Eso no fue anulado porque tanto Repsol como el gobierno decían de que no había actividad. Es verdad que no hay actividad, pero nunca se ha renunciado a esos derechos, ni el gobierno los ha archivado. Y eso es lo que le hemos hecho ver. Nosotros ahora lo que queremos con esto, y por eso insistimos en que se mantuviera abierta la investigación, lo que queremos es que se plantee alguna iniciativa en el Parlamento de Madrid, alguno de los nuevos grupos, y sobre todo por la composición del Parlamento de Madrid, para que se produzca alguna proposición no de ley y le exijan al gobierno que exista una resolución del Ministerio de Industria y archive definitivamente, y no tengamos esa losa encima de nuestras cabezas, ¿no? Sí, a través de de otros grupos que ya están allí, y no sé si ustedes una vez tenido conocimiento de esto se han reunido con algunos de esos partidos. No nos hemos reunido, pero sí que lo vamos a poner en conocimiento del Parlamento de Canarias para que de alguna manera se produzca alguna iniciativa por unanimidad, porque así eran los acuerdos, o por mayoría, porque el Partido Popular siempre votaba en contra, no votaba a favor de la voluntad de los ciudadanos. Es para que el Parlamento de Canarias de alguna manera tome alguna iniciativa y le exija
y exija en Madrid que el gobierno, que el Ministerio de Industria archive definitivamente lo que nunca tenía que haber concedido, porque era en contra de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos en la calle, de la comunidad científica y de las instituciones canarias, parlamento, gobierno, cabildo, ayuntamientos, ¿no? Bueno, incluso podríamos saber algo a través también del senador, ¿no? Por esta isla. Bueno, pues sí es verdad, el anterior senador no respetaba la voluntad de los ciudadanos, el anterior senador se plegaba a los intereses partidarios. Vamos a ver si el senador ahora se pliega a los intereses y la voluntad de los ciudadanos y toma la iniciativa de plantearlo en el Senado y para exigirle al gobierno que el Ministerio de Industria archive definitivamente un expediente que nunca tenía que haberse abierto, ¿no? Pues la verdad. En fin, don Pedro, estamos con estas últimas colas, ¿no?, de lo que fue las plataformas petrolíferas y seguimos también con otra lucha, en este caso con otro grande como es Red Eléctrica. No sé cómo ha visto y cómo están ustedes viendo, analizando todo lo que está sucediendo. No sé si tienen previsto otra reunión. La última fue aquí en Lanzarote, la primera en Fuerteventura. Cuénteme si hay alguna novedad con respecto a esto. Bueno, después de Semana Santa va a haber una reunión en Fuerteventura porque sabe que se está produciendo en este momento una situación inédita, un poco rara, y es que han sometido a información pública sobre todo los nuevos parques eólicos, ¿no? Los parques eólicos que ya fueron sometidos a información pública, los estudios de impacto ambiental, al parecer han detectado algunos errores de procedimiento y en estos momentos hay como una batería de 8 parques eólicos sometidos a información pública en el proceso de alegaciones, tanto en Fuerteventura como en Lanzarote, entonces y en Canarias también, ¿no? Entonces vamos a tener otra reunión después de Semana Santa en Fuerteventura porque se han encadenado con otras cosas y sobre todo lo que esperamos es que se cumpla el acuerdo del Parlamento por unanimidad a propuesta de la diputada de Nueva Canarias, de Gladys Acuña y el cabeza de Yaiza, y ese acuerdo no se ha producido, entre otras cosas porque ese acuerdo incluía la creación de una comisión en el seno del Parlamento para pedir que se paralizaran todas las autorizaciones a Red Eléctrica Española y hablar de cuál es el nuevo escenario del denominado nuevo modelo energético, porque el nuevo modelo energético y cuando salíamos a la calle en el año 2012, 2013, 2014 decíamos petróleo no, renovable sí, y renovable no quiere decir que el paisaje se deteriore, se destroce de la manera que Red Eléctrica, las grandes empresas transportadoras de la energía lo hagan como lo están haciendo, ¿no? Porque además nuestro planteamiento es que las renovables en Canarias, en particular en Lanzarote y Fuerteventura, hay tantas condiciones para renovables de sol y viento, y las renovables se tienen que producir no en cualquier lugar al servicio de las multinacionales que van a seguir controlando un bien que es de todo como es el sol y el viento, sino nosotros decimos que tiene que estar allí, en aquellos lugares, en las periferias de los núcleos urbanos ya deteriorados, ya destrozados, y las renovables se tienen que producir allí donde se produce el consumo. No tiene por qué haber una centralidad como pretende Red Eléctrica Española para tenernos, digamos, controlados. El futuro no va por ahí, el futuro va por que la renovable se produzca allí donde se consume y no tener que estar haciendo grandes redes y grandes controles. Por última instancia, eso es control político, porque sabemos que ¿quién controla a nivel político el mundo? Pues las grandes compañías energéticas y las grandes compañías petroleras son las que están decidiendo al margen de la voluntad de los ciudadanos. Y por eso un lugar como Canarias, que tiene su paisaje históricamente desde finales del siglo XIX dedicado al mundo del turismo por el contraste, por los valores del medio natural, ahora resulta de que lo vamos a destrozar y se va a destrozar con este modelo energético dedicado a recoger el viento y el sol, pero no en los lugares adecuados como se pretende y con las redes que nada tienen que ver con las redes de las energías renovables, porque las energías renovables, reitero, y eso es algo que se nos tiene que quedar grabado, las energías renovables se producen allí donde se consumen, no hay que trasladarlas a ningún lado como pretenden estas señoras, ¿no? Y hombre, energía renovable compatibilizando evidentemente con el medio ambiente, si no, en fin, ¿para qué son? No sé si vio usted, que recuerda mucho, ¿no?, todo el tema de la información y campaña de Red Eléctrica, diciendo que el 57% de la energía que se ha perdido en España han sido por nosotros, nos ha culpado directamente a Lanzarote y Fuerteventura. No, además eso es todo un escándalo. Nosotros hemos hecho una investigación y publicamos hace un mes y medio
una nota de prensa explicando quién es Red Eléctrica Española, y Red Eléctrica Española no es Red Eléctrica Española, es una red eléctrica donde el 80% del capital es un capital de fondos internacionales sin rostro, ¿no? Es una entidad montada para especular. Luego las inversiones son públicas, el beneficio de estos señores es privado y se lo llevan. Y luego el tercer asunto de todo esto es que los datos son absolutamente opacos. Nadie sabe cuáles son los datos, cuáles son los consumos y cuáles son qué capacidad de transporte hay por la red, porque otra cosa que están haciendo ahora es utilizando, yo no sé si alguien se va a interesar, están utilizando las redes que tienen montadas para trasladar los cables, para están instalando fibra óptica. Sí, eso me decían. En ese mismo cable, o sea, algo inaudito, porque lo que quieren es tener también un control de la comunicación, no solamente sino un control de la energía, ¿no? Entonces, claro, que ellos digan esos datos no es nada creíble, ¿no? No es nada creíble porque no hay un control público de esos datos, sino que eso está todo en manos privadas, a pesar de que el 20% es capital público, pero que se está utilizando exclusivamente para colocar a los sobrantes de los cargos políticos que no tienen dónde colocarlos, como ha pasado últimamente con el Partido Popular, que colocó al anterior director general de la Guardia Civil, el señor de Mesa, y se lo coloca ahí, gente que no tiene ni idea de todas estas cosas, sino que vienen de otros ámbitos sectoriales, de sus actividades profesionales o políticas, y los colocan ahí porque hay que colocarlos para entregarle sueldos, para pagarle, digamos, algún tipo de favor que le habrán hecho estos señores cuando estuvieron en los cargos en los que estaban, ¿no? O sea las puertas giratorias, las puertas. El problema es que no es creíble nada de los datos que pueda dar Red Eléctrica Española por la composición que tiene esa empresa y porque nunca los ha dado, ¿no? Entonces no es nada creíble, sino que eso es un lobby de presión y al que el gobierno de Canarias se ha sometido con una facilidad tremenda y no entendemos nada porque el gobierno de Canarias no respeta la voluntad del Parlamento y pone en marcha ya esa comisión y paraliza todas esas autorizaciones que dieron al margen del interés general y al margen del modelo económico que tenemos en las islas y para abrir un escenario de diálogo y de debate, que es lo que hemos estado planteando, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Es evidente que el Guincho, de alguna manera, Pedro, ha estado un poco durmiente, podríamos decir, pero ante todo este tipo de amenazas pues vuelve a resurgir, ¿no? Bueno, durmiente no, es que es imposible desde el punto de vista del trabajo del voluntariado y las cosas que decimos, siempre pretendemos tener la máxima información y que sean además serias y rigurosas como no puede ser de otra manera, ¿no? Y bueno, y el tema de Repsol, hasta que eso no se entierre, pues vamos a seguir atentos y mantener, es que claro, hay un trabajo gris y oscuro que no luce, no es un trabajo público de pequeño detalle, pero es un trabajo gris y oscuro porque bueno, estábamos desde el mes de septiembre mandando nueva información a Europa que nos habían requerido porque iban a tratar en el Parlamento este asunto porque lo tenían abierto allí sobre la mesa y luego hemos estado requiriendo la información que el comité, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, porque estuvimos allí con varios científicos, con Richard Steiner y con Natacha Aguilar, el 7 de octubre del 2014, había que llevar un informe al Parlamento y no nos han facilitado eso, porque queríamos saber sobre todo cuáles son los argumentarios del gobierno español frente a los argumentarios que habíamos nosotros, y porque en medio además estaba el papel de Cañete, que ahora estaba en la Dirección General, está como comisario de Energía, y él anteriormente tenía una parte bastante directa porque era el ministro de Medio Ambiente que había concedido al que había concedido la declaración de impacto ambiental y luego en medio de todo eso pues toda la corruptela que apareció con el secretario de Estado Federico Ramos. ¿Se acuerda usted que era el que estaba vinculado a todo el proceso ese de Aquamel, las empresas de agua del Mediterráneo? O sea que esto, mucho trabajo. Pero usted todo lo que hay que explicarle para poder saber un poco de manejar toda esa madeja es impresionante, ¿no? Pues Pedro Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Nada, muy buenos días, muchas gracias. Hasta luego. Hacemos una